buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos de regreso a mi canal. En esta semana, una vez más, para tener el resumen semanal de la lección. Dicho sea de paso, esta es la última lección de este trimestre. Estamos terminando de estudiar el libro de Daniel, que ha sido realmente una bendición para todos nosotros durante estos 3 meses. Así que bienvenidos de nuevo al canal y ojalá que esta lección pueda ser de bendición y esperanza para cada uno de nosotros. La lección se llama Del polvo a las estrellas. Y el versículo para memorizar está en el capítulo 12, el versículo 3, que dice: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. El capítulo 1 del libro de Daniel comienza con el rey Nabucodonosor llevando cautivos al pueblo de Israel a Babilonia. Y termina en el capítulo 12 nada más y nada menos que con Miguel, que se levanta para libertar a su pueblo. Esto es un paralelo de lo que la historia de la redención, por así decirlo, es para cada uno de nosotros. La historia de la redención comienza con la caída del hombre en pecado, arrastrados a la miseria, cautivos por el diablo, y termina, según enseña la Biblia, con Miguel, una vez más, que se levanta para libertar a su pueblo, para llevarlos a un lugar donde no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, un lugar donde estará el trono de Dios con sus hijos y reinarán con Cristo por la eternidad. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estudiado durante este trimestre, porque normalmente la lección trimestral, la última lección del trimestre, hace un resumen de todo el libro, aunque este solamente contempla el capítulo 12. Bueno, vemos en el capítulo 1 que se cumplió la profecía que había dicho Dios a través de Moisés en el capítulo 29 de Deuteronomio, cuando le dijo que si el pueblo no obedecía, ellos iban a terminar siendo cautivos, que una nación que volaba como águila, y en este caso vemos que es la aplicación que hace el capítulo 7, que lo vamos a ver más adelante, lo que hemos estado estudiando, donde vemos un león que representa a Babilonia, que tiene 2 alas como de águila. Y esta fue la palabra que Dios le dio al pueblo a través de Moisés, y vemos ahora en el capítulo 1 que se cumple. También Dios lo había dicho a través del profeta Isaías en Segunda de Reyes, capítulo 20. Ahí vemos en la enfermedad de Ezequiel cómo Isaías profetiza que el pueblo iba a estar cautivo en Babilonia. También en los tiempos de Jeremías en el capítulo 25 y en el capítulo 29 del libro de Jeremías, vemos cómo da además un tiempo específico en el cual el pueblo iba a ser cautivo en Babilonia. De manera que Jeremías, cuando explica esto, cuando le habla al pueblo, le dice: cuando se terminen los 70 años, entonces yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Cuál es la buena palabra? La buena palabra es la promesa que Dios había hecho, que Dios iba a traer al mundo un Salvador. Vemos que la historia de la redención comienza con la historia de la caída del hombre. Pero también vemos ahí mismo en el capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 15, que aparece por primera vez la promesa, la primera promesa, y por cierto, la primera profecía de la Biblia, que profetiza que en un momento en el futuro Dios iba a mandar al Salvador del mundo. Y esa es la buena palabra que Dios prometió a Adán, la buena palabra que Dios prometió en el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Jacob, con Isaac y con las 12 tribus de Israel. Cuando llegaron al monte Sinaí, Dios hizo un pacto con ellos, y vemos al final del libro de Éxodo cómo Moisés toma la sangre del pacto, y esto lo explica Pablo en el libro de Hebreos, y rocea a todo el pueblo, y rocea también el libro de la ley, que era un símbolo, por cierto, del Salvador del mundo. O sea, esa es la buena palabra que Dios le prometió al pueblo, que iba a despertar después de los 70 años, porque el pueblo iba cautivo, pero Dios iba de todos modos a cumplir la promesa que había hecho, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, de que pronto, en algún momento en la historia, iban a ser el Salvador del mundo, y que esto que sucedió con el enemigo no iba a quedar así, sino que se iba a cumplir exactamente como él lo dijo. El diablo pensó que había tenido la autoridad sobre este mundo
por siempre. Pero Jesús le dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso, vemos entonces que el capítulo 1 es la historia de la desobediencia del pueblo de Dios y cómo fueron cautivos a Babilonia. La parte que tiene que ver con el domingo habla de lo que dice el capítulo 12 en el versículo 1. Miren cómo dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Quién es Miguel? Miguel, la Biblia enseña, no lo voy a explicar ahora, pero usted puede hacer un estudio sobre esto y se va a dar cuenta que la Biblia enseña que Miguel es nada más y nada menos que Jesús mismo, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el Señor de todos nosotros, el que vino a ocupar el lugar de donde cayó Adán. Por eso la Biblia lo llama el segundo Adán. Por eso la Biblia dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por un hombre la condenación pasó y la muerte pasó a todos los hombres, así también vino la salvación a causa de un hombre, Cristo. Entonces Cristo se hace hombre para venir a vencer al diablo en el lugar donde cayó Adán. De manera que Él vino a vencer donde Adán cayó y venció al diablo en la cruz, vivió una vida perfecta y entregó su vida por todos nosotros. De manera que no estamos sin esperanza. Este Miguel del que habla la palabra de Dios es aquel que es como Dios. Quien es como Dios es la traducción, y vemos en otros lugares en la Biblia que se le llama el príncipe del pacto, se le llama el Mesías, se le llama el príncipe de los ejércitos de Jehová, el príncipe de los príncipes. Vemos a este ser que es el príncipe, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él es el que nos representa de parte de Dios en este mundo y en el reino de los cielos principalmente. Ese es Miguel. También dice que se levantará como general y como príncipe, pero también se levantará como sumo sacerdote. Y ahora vamos a ver el tiempo en que Miguel se levanta de parte de los hijos de tu pueblo para defender a los hijos de su pueblo. Hemos visto a lo largo del estudio de estas profecías cuándo es que se levanta Miguel. Precisamente en el periodo que describen los capítulos 7, capítulo 8, capítulo 12, que es el que estamos estudiando hoy, que lo vamos a ver. Y para eso vamos a hacer entonces un resumen, como había dicho, de los demás capítulos. Encontramos en el capítulo 2 el sueño del rey Nabucodonosor, la estatua que tenía diferentes metales. Ustedes se acuerdan que la cabeza era cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, los pies de hierro, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido, y de los pies salen 10 dedos de los pies, que son la división de este reino anterior, y vemos que una piedra cae sobre estos 10 dedos de los pies y desmenuza toda la imagen y se convierte en un gran monte. Si vamos a la explicación, más adelante podemos ver que la Biblia enseña que la cabeza de oro representa a Babilonia, luego el pecho y los brazos representan a los medos y los persas, el vientre y los muslos representan al imperio griego, fueron imperios que se fueron sucediendo unos a otros, las piernas representa al imperio romano y los 10 dedos de los pies la división del imperio romano, que viene siendo la Europa moderna que conocemos hoy. Y por eso es tan impresionante, porque la Biblia dice que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será dado a otro pueblo y permanecerá para siempre. Eso es lo que enseña el capítulo 2. El capítulo 3 entonces enseña la rebeldía de Nabucodonosor a la visión que había tenido, donde decía que solamente la cabeza era de oro, porque después vendría un reino inferior al suyo, y Nabucodonosor se rebeló en contra de eso, levantando una imagen y haciendo que todas las naciones adorasen a la imagen, donde se mantuvieron firmes los 3 jóvenes hebreos, y ustedes conocen la historia,
los metieron en un horno ardiendo 7 veces más. Y entonces este hijo de los dioses que ve Nabucodonosor, porque él ve a Jesús dentro del horno de fuego con ellos, y pregunta, ¿no pusimos 3? ¿Cómo entonces hay 4? Y el cuarto parece como hijo de los dioses. Entonces vemos que Dios liberta a estos 3 jóvenes, y de esa manera Dios influye poderosamente en la vida de Nabucodonosor. El capítulo 4 entonces habla de una visión que tuvo el rey Nabucodonosor, donde él ve un gran árbol que lo representa a él, y este árbol es cortado, echado por tierra, pero le quedaba firme el tronco con cadenas de bronce. Y Daniel le explica y le dice, esto representa que serás echado de entre los hombres, y 7 tiempos, dice, 7 años, porque un tiempo en profecía es equivalente a un año, pasarán sobre ti. Y eso fue exactamente lo que pasó. La Biblia dice, aún estaba hablando el rey Nabucodonosor, diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo formé para mi gloria? Cuando se le dio la sentencia que el mensajero de parte de Dios le reveló para que fuese echado de entre los hombres, y pasó 7 años comiendo pasto, hasta que entonces dice, levanté mis ojos al cielo y glorifiqué al Dios del cielo, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, eso es lo que enseña el capítulo 4. El capítulo 5, entonces, representa el cumplimiento de esa misma profecía, cuando vemos la historia de la mano que escribe en la pared, cuando Belsasar toma las vasijas del templo que trajo Nabucodonosor de Jerusalén, y comienza a beber él, sus reyes, sus príncipes y sus concubinas en esas vasijas, y a brindar y a honrar con ellas a los dioses que no son dioses, a los dioses paganos. Y vemos una mano que aparece en la pared escribiendo Mene Mene Tekel Uparsin, que significa pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, y tu reino ha sido entregado a los medos y los persas. Esa misma noche enseña la Biblia que murió el rey Belsasar. Eso es lo que enseña el capítulo 5. Capítulo 6 vemos entonces ya el reino de los medos y los persas con Darío, donde aparece entonces la historia muy famosa de Daniel en el foso de los leones, donde un grupo de sátrapas se pusieron de acuerdo para poner una trampa, y hicieron que el rey prohibiese la oración, básicamente, que no se le pudiese hacer ninguna petición a ningún hombre o divinidad. Y ustedes saben, Daniel dice la Biblia que oraba 3 veces al día, de manera que cuando él escuchó que el edicto se firmó, entonces entró en su casa y oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, como hacía siempre. Entonces estos hombres lo sorprendieron, ¿y qué pasó? Lo llevaron al rey, lo metieron en el foso de los leones. Ustedes saben, Dios mandó una vez más a su ángel, protegió a Daniel, y estos hombres finalmente, cuando el rey fue a sacar a Daniel, fueron echados estos hombres, y dice que fueron devorados por los leones. Entonces viene entonces el capítulo 7, donde establece un paralelo con la profecía del capítulo 2. Esta profecía tiene 4 bestias y enseña que estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, que son básicamente los mismos reyes que está hablando en el capítulo 2, porque estas profecías son paralelas. Un león que tiene 2 alas, que representa a Babilonia, un oso con 3 costillas en la boca y un costado más levantado que el otro, que representa a los medos y los persas. Ya cuando los persas eran más fuertes, por eso está más levantado un lado que el otro. Las 3 costillas representan los 3 reinos que tuvo que vencer Medo-Persia para poder llegar a tener un imperio, que eran los Babilonia, Egipto y Libia. Entonces, también vemos después que viene un leopardo después de ese oso, que representa a los griegos. Este leopardo tiene 4 cabezas y 4 alas, que representa la velocidad con la que Alejandro Magno conquistó el mundo conocido de aquel tiempo, y las 4 cabezas representan a sus 4 generales que dividieron el reino. Después de los griegos, ustedes conocen la historia, vinieron los romanos, y esto es lo que representa la 4ª bestia, espantosa y terrible, que tiene 10 cuernos.
Esos 10 cuernos son paralelos con los 10 dedos de los pies de la estatua del capítulo 2. Pero vemos aquí un detalle que es en el que Daniel se enfoca. Cuando le pregunta al ángel, el ángel le dice, estas cuatro bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después de esto, se le dará el reino a los santos del Altísimo. Daniel entonces quiere saber lo que sucede después, que es un cuerno pequeño que aparece entre esos 10, no es uno de los 10, ni sale de entre los 10, sino sale de la cabeza de la bestia. Y tiene una obra especial. Este cuerno, y así lo podemos identificar en la historia, dice que hablaba grandes palabras, perseguía a los santos del Altísimo, intenta cambiar los tiempos y la ley, derriba a 3 de estos reyes, a 3 de los 10, y la obra que hace dice que es por tiempo, tiempos y medio tiempo. Vimos en las lecciones anteriores que tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio, y estos 3 años y medio, cuando se habla en profecía, cada día de ese año representa, cada día de esos 3 años y medio representa un año profético. De manera que sería explicado mucho mejor cuando vamos a Apocalipsis en el capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13, dice que tiempo, tiempos y medio tiempo es lo mismo que 1260 días. Y en el capítulo 11 dice que 1260 días es lo mismo que 42 meses. Cuando analizamos esto, si tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio, entonces cada año tiene 42 meses y cada mes tenía 30 días en el calendario profético, de manera que sería 1260 días. Esta bestia, este cuerno, hace todas estas cosas de perseguir a los santos del Altísimo, intentar cambiar los tiempos y la ley, hablar palabras en contra de Dios, por un periodo de 1260 años, porque vimos también que en profecía un día es equivalente a un año. Si analizamos qué personaje pudo haber hecho esto en la historia, tenemos que encontrar un reino, un gobierno, que además dice que tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Esos ojos representan la inteligencia. Dice que será, en el capítulo 8, dice, se levantará un rey entendido en enigmas. Básicamente representa al reino teniendo un elemento que no tienen los demás. Y este elemento es que era un gobierno religioso. ¿Cómo lo sabemos? Porque hace guerra contra los santos, intenta cambiar los tiempos y la ley, dicta sus propias leyes y se opone a Dios. Lo vamos a ver después en el capítulo 8. Entonces, por un periodo de 1260 años, ¿qué poder hizo toda esta obra? Cuando vamos a la profecía, nos damos cuenta que Roma efectivamente se dividió en 10 y de Roma salió un poder, el único poder que encontramos en ese tiempo que sale de Roma, que destruye a 3 de esos 10 reyes, que persigue a los santos del Altísimo, que intenta cambiar los tiempos y la ley, además que sale de Roma y que hace una obra por 1260 años, aplica al papado, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando vamos a la historia, nos damos cuenta que el cristianismo, que era la iglesia, la religión perseguida, dejó de serlo a partir del año 313, cuando Constantino les dio a los cristianos la libertad de adorar según su conciencia. Y en el año 323, cuando Constantino se convirtió, el imperio romano absorbió el cristianismo de tal manera que la religión perseguida llegó a ser la religión dominante, la religión que más adelante iba a perseguir. Pero a pesar de que este poder tenía tanta fuerza, aún, como Pablo decía, el imperio romano, el poder de los Césares, le impedía que ejerciese todo su poder y toda su influencia, además de que no tenía un ejército para poder lograr sus fines. Después que Constantino cambia la capital de Roma a Constantinopla, entonces prácticamente el obispo de Roma quedó libre para ejercer su poder, y vemos que cuando Clodoveo se convierte en el año 508, el Papa comienza a tener un poder increíble, porque ahora tenía un ejército para cumplir todos sus fines.
A partir del año 538 entonces, cuando es derrotado el último de estos reyes, que eran reyes arrianos, los vándalos, los érulos y los ostrogodos, que fueron los últimos, comienza entonces el periodo de 1260 días de supremacía papal y se extiende hasta el año 1798, cuando el general Berthier, guiado o dirigido por Napoleón Bonaparte, el emperador, entra en Roma, toma preso a Pío VI y se acaba el poder temporal del papado. Vemos también que en ese momento que se acaba el poder temporal, después que ese cuerno está haciendo todas esas cosas, el capítulo 7 explica que Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, su pelo era blanco como la nieve, su trono como llama, fuego ardiente, un río procedía delante de él, millones de millones le asistían y millares de millares le servían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, de manera que el juicio comienza justamente con la caída del papado. De manera que podemos ubicar el juicio, y ahora lo vamos a ver cómo la profecía lo enseña, en el periodo en que la supremacía papal termina aproximadamente después del año 1798. Entonces vemos aquí que dice que mientras él está contemplando estas cosas, un hijo de hombre viene en las nubes del cielo hasta el anciano de días. Ese hijo de hombre, lo vamos a ver después, es el mismo Miguel que se levanta de parte de los hijos de tu pueblo. Pero no se te olvide que el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo hasta el anciano de días, en el tiempo cuando termina la supremacía papal. Entonces entramos en el capítulo 8 y vemos que el capítulo 8 habla en términos del santuario. Aquí vemos dos animales que son limpios, eran los animales que se usaban en el santuario. Un carnero con dos cuernos que representa a los medos y los persas, porque ya Babilonia no era un reino de importancia, porque estaba a punto de darle lugar a los medos y los persas. Este carnero tenía un cuerno más alto que el otro, igual que el oso tenía un lado más alto que el otro. Representa a los medos y los persas. Por ejemplo, si usted va al capítulo 8, ahí mismo, cuando le explica al ángel, el ángel a Daniel, le dice: y me dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Vemos también un macho cabrío que tiene un cuerno entre sus ojos, un cuerno notable, y dice aquí: y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno que tiene entre sus ojos, el cuerno grande, dice que es el rey primero. Ahora, vamos a ver aquí un paralelo con la tercera bestia de allá, que tenía 4 cabezas, y porque dice que después del cuerno que tiene grande entre sus ojos, dice que estando en su mayor fuerza, fue quebrado y su reino fue dispersado hacia los 4 vientos del cielo. Pero salen de él 4 reinos. Entonces estos 4 reinos representan las 4 cabezas que tiene el leopardo, que es el tercer reino, que tenía también 4 alas. Y cuando usted compara las 4 alas con lo que dice aquí sobre él, dice: y vino, dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. La velocidad con la que venía era impresionante. Ahora, estando en su mayor fuerza, es quebrado, salen 4 reinos de él hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de esos vientos, o sea, de uno de los 4 puntos cardinales, sale un cuerno pequeño que es paralelo con la bestia del capítulo 4 y con el cuerno pequeño. Quiere decir, este cuerno del capítulo 8 cubre en su obra la obra de Roma pagana y Roma papal. Y mira lo que dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Estas estrellas, cuando el ángel le explica, dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia,
y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, es la misma obra que hace el cuerno pequeño en el capítulo 7, versículo 25, donde dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahora, aquí son entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, en el capítulo 7. Pero en el capítulo 8, Daniel escucha a un santo que pregunta: ¿hasta cuándo será esto de la abominación desoladora, entregando el santuario y al ejército para ser pisoteado? Recuerden, persigue, echa por tierra a los santos. En el capítulo 7 dice, quebranta a los santos del Altísimo. Y aquí dice, ¿hasta cuándo va a ser esto? Ahora él le dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Estas 2300 tardes y mañanas representan un símbolo, o sea, son algo simbólico. Tarde y mañana es un día, será la tarde y la mañana, dice Génesis, un día. Y estas 2300 tardes y mañanas, si son un día, ya vimos que en profecía un día es equivalente a un año, de manera que serían 2300 años. Ahora entiendan esto, Daniel está esperando que en cualquier momento el pueblo pueda ser liberado conforme a lo que escribió el profeta Jeremías del cautiverio. ¿Para qué? Para que pueda llegar a Jerusalén, puedan construir el templo, y después que construyan el templo, esperar la llegada del Mesías, que iba a ser el Salvador del mundo. Acuérdense, el cumplimiento de la buena palabra, el cumplimiento del pacto. Por eso es que Daniel dice, por otra semana confirmará el pacto. Por eso es que en el capítulo 11 dice que arrastrará con el ejército y con el príncipe del pacto. Ahora, estos 2300 años no sabemos cuándo empiezan, pero sabemos que llegan hasta que se acaba la persecución del pueblo. Entonces quiere decir que este evento termina aproximadamente junto con los 1260 años. ¿Qué era lo que sucedía después de este evento? Dice hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Quiere decir, la purificación del santuario termina, o sea, comienza, según esta profecía, que dice que además es para el tiempo del fin, en el momento en que también terminan los 1260 años que vimos en el capítulo 7, que dice que es cuando comienza el juicio. De manera que este capítulo 8 está hablando del mismo evento, pero ahora el juicio no te lo presenta como las palabras de juicio, sino como se celebraba en el santuario terrenal, que era el día de la expiación, donde una vez al año el sacerdote entraba para limpiar todo el santuario y a través de un macho cabrío depositar toda esa suciedad simbólicamente y sacarlo fuera del campamento. Ahora, como eran 2300 años, Daniel esperaba que el cautiverio fueran solamente 70. Daniel está preocupado, por eso en el capítulo 9 dice ahí que él miró, dice, en el año primero del reinado de Darío, Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Se dan cuenta? Él está preocupado. ¿Por qué razón 2300 años? Porque miren qué interesante. Cuando el ángel, cuando Daniel escucha la palabra de 2300 tardes y mañanas, también escucha a alguien que dice: Gabriel, enséñale a este la visión. Y Daniel viene para explicar lo que yo les leí, donde dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia, y el otro es el macho cabrío, y le explica. Pero le explica perfectamente. Sin embargo, en el capítulo 26, el ángel le dice, le reafirma que la visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días, o sea, para el tiempo del fin. Y Daniel dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Por eso, como no la entendió, él pensó equivocadamente que el cautiverio se iba a extender y comenzó a orar por su pueblo. Y comenzó a decir las cosas que decía que en el libro de Moisés, en el capítulo 29 de Deuteronomio,
le iban a suceder, como a ellos le sucedieron por su desobediencia. Y comienza a pedir por el pueblo: Señor, perdona, perdona, suplica, tuya es la justicia, nuestra la confusión de rostro. Y mientras él está orando, intercediendo por el pueblo, el ángel que le había hablado anteriormente, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. Ahora, cuando el ángel le habla en la otra visión, ya habíamos visto que la visión general, la palabra que se usa en el original es shazón, que es lo que él pudo ver en visión. Pero hay una parte que él dice visión, cuando dice la visión de las tardes y mañanas, no fue algo que él vio, sino que escuchó. Y ahí la palabra que se usa es diferente a la que se usa para toda la visión. La palabra para toda la visión es shazón, pero para la parte que escuchó es maré. Y cuando el ángel le habla aquí en el capítulo 9, el ángel le dice: he venido a darte sabiduría y entendimiento para que entiendas la marea. O sea, anteriormente él no entendió. Por eso, como no entendiste, yo te voy a explicar, te voy a dar sabiduría, te voy a dar entendimiento para que comprendas la parte que no se te explicó en el capítulo 8. Por eso le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la orden de la salida para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, esa es la explicación que le da. Pero lo interesante es que, como habíamos visto ahora hace un momento, que la purificación del santuario comienza cuando acaba la desolación del pueblo santo y el santuario para ser echado por tierra y pisoteado. Porque este poder dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Ese evento termina con la purificación del santuario, como el poder de la bestia termina con el juicio. Entonces, ahora vemos aquí que dice: sabe pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Volvemos al capítulo 8. Si quieres saber cuándo empiezan las 2300 tardes y mañanas, tienes que encontrar cuándo fue la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Eso fue en el año 457 a.C. Y miren qué impresionante, porque cuando usted saca la cuenta y suma 2300 años, llega hasta el año 1844. La caída del papado fue en el año 1798. Inmediatamente, unos años después, en el año 1844, comienza la purificación del santuario. Quiere decir, los dos eventos del capítulo 7 y el capítulo 8, efectivamente, no solamente porque ellos lo dicen, que termina la obra de este poder y comienza el juicio y comienza la purificación, sino que los números, cuando los sumas, te llevan exactamente al mismo periodo. Y tenemos ahí varios eventos: 1755, el terremoto de Lisboa; 1780, el día oscuro; y 1833, la caída de estrellas, que eran señales del comienzo del juicio. Cuando usted va a Joel, dice que esas son las señales del comienzo del juicio. Eso mismo dice Apocalipsis capítulo 6, donde habla del comienzo del juicio, que llegó el tiempo para juzgar, y dice: habrá un gran terremoto y un día oscuro y las estrellas caerán del cielo. Entonces, esos eventos sucedieron justo entre la caída del papado y el año 1844, cuando debió comenzar el juicio investigador. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiere decir, la palabra que se usa aquí en el original es shatak. Estas 70 semanas son cortadas del periodo anterior, de un periodo más largo. Esto significa que el pueblo de Israel, después del cautiverio, iba a poder ir a Jerusalén. Se le extendió la misericordia por 490 años más, que viene siendo un jubileo. Fíjense, 70 semanas, ¿qué cosas son? Son 490 años. Y el jubileo eran 49 años. Quiere decir 49, 10 veces 70, 7 veces da 490. Ahora, lo interesante de esto es que el jubileo, cuando lo describe en Levíticos, también dice: contarás 7 semanas de años. Aquí dice 70 semanas de años.
Es súper interesante descubrir cómo la Biblia sola se explica. 7 semanas se reconstruye la ciudad y el muro. 62 semanas, las otras 62 semanas son un periodo intertestamentario donde no hubo profeta. Y todo eso nos lleva hasta el año 27, que la Biblia dice en Lucas que es el año 15º de Tiberio César. El año 27, cuando usted saca la cuenta del 457, llega hasta el año 27, la aparición del Mesías. Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio. En el año 31 entonces Jesús muere y la profecía decía a la mitad de la semana, quiere decir, por otra semana dice confirmará el pacto con muchos. Eran 69 semanas, faltaba una. A la mitad de esa semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Dice, morirá el Mesías. Efectivamente, Jesús murió a las 3 de la tarde. Jesús murió un día de Pascua, que era una de las fiestas que se cumplieron ahí, la Pascua, los panes sin levadura, el cuerpo de Cristo en la tumba, las primicias, la resurrección de Cristo con las primicias que fueron llevadas al cielo, y el día de Pentecostés también se cumplió en ese año 31, cuando se inauguró el santuario celestial y Cristo entró a interceder por nosotros en el santuario celestial. Esas son las 4 fiestas primeras que se cumplen en primavera. Tenían que ver con el pueblo judío. Por eso dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, después de esa media semana, por otra media semana, los apóstoles predicaron el evangelio. Y miren qué intencional es el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento enseña que cuando viene el apedreamiento de Esteban, que se cumplen ya las 70 semanas, el evangelio comienza a predicarse a los gentiles. Felipe le predica al eunuco, Pedro le predica a Cornelio y a su familia, Pablo se convierte y el evangelio comienza a ir a los gentiles. Esto tiene una aplicación impresionante. Ahora, así termina la profecía del capítulo 9. El capítulo 10 es la introducción del capítulo 11 y 12, donde habla una vez más en paralelo con la profecía del capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, que dice, miren cómo dice, aún habrán 3 reyes más en Persia, y efectivamente eso fue lo que pasó. Después de Ciro vino Cambises, vino Esmerdis, vino Darío, y otro rey que dice que se hace de un ejército y de muchas riquezas para combatir al rey de Grecia. Ese fue el Asuero del que habla la Biblia. Aquí entonces hace como un aumento en una lupa y empieza a hablar sobre la división del imperio griego, las luchas que hubieron entre ellos, hablando del rey del norte, del rey del sur. Después de esto viene el imperio romano, que era el imperio que estaba cuando Cristo apareció. Por eso dice que el ejército sería barrido y el príncipe del pacto, porque los romanos fueron quienes mataron a Cristo. Y entonces comienza a describir la obra del papado, creo que a partir del versículo 26. De esa manera también llega al mismo lugar donde llegaron las demás profecías, cuando dice, al final del capítulo 11, dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Miren qué tremendo, porque la Biblia dice en el capítulo 17 que la ramera se sienta sobre muchas aguas. Ella está sentada sobre muchas aguas. Aquí dice, hablando del mismo poder, que pondría sus tiendas entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Exactamente esto es lo que enseña el capítulo 8 y el capítulo 7. Ahora entramos en el capítulo 12, que es lo que tiene que ver con esta semana, y con esto vamos terminando. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, como habíamos visto al principio de la lección. Este príncipe es nada más y nada menos que Jesús. Este príncipe es el que se levanta como nuestro abogado. Este príncipe es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, que se levanta a defender al pueblo en tiempo de angustia. Y ese tiempo en el que se levanta es precisamente lo que habíamos visto en el capítulo 7, el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo para ponerse de parte de los hijos de tu pueblo, para entrar a interceder. De manera que el juicio es una buena noticia. El juicio es Dios mandando a Jesús a ponerse de parte de nuestra para defendernos, para borrar todas las acciones de nuestro pasado y que nosotros podamos
aparecer con una vida limpia. En otras palabras, la vida de Cristo puesta a nuestro favor. Tiempo de angustia como nunca hubo. Dice, entonces Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación en el tiempo final, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se soltarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Entonces, habla aquí de aquellos que estén escritos en el libro. Son los que serán librados. La Biblia habla de varios libros. El libro de la vida y los libros donde se registran todas las obras de los hombres. Que es lo mismo que dice el capítulo 7. Por eso es que dice que Miguel se levanta y defiende a los que están en el libro. En el capítulo 7 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos y entonces viene el anciano de día. Es la misma ilustración, es el mismo ejemplo. Ahora, la resurrección, dice, en aquel tiempo habrá resurrección. Dice exactamente, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La resurrección es la esperanza de los hijos de Dios. La resurrección es la esperanza de todos aquellos, como dice Hebreo, todos aquellos que sirvieron a Dios en otros tiempos, que Hebreo describe como los héroes de la fe, pero que sin embargo no recibieron lo prometido, para que no recibiesen ellos algo antes que nosotros. Y tiene sentido. Si estos hombres no recibieron lo prometido, quiere decir, Abraham murió y no recibió lo prometido. Si Daniel en el capítulo 12 vemos que muere, dice, te levantarás al fin de los días para recibir la heredad. Sí, como en el capítulo 2 de Hechos, dice, porque David no subió a los cielos. Entonces, ¿dónde están estos hombres? La Biblia enseña que están descansando en el polvo. Porque los que viven saben que han de morir, dice Eclesiastés, pero los muertos nada saben. También dice, no tienen memoria, porque su memoria es puesta en olvido. No tienen amor, ni odio, ni envidia. Y dice, come tu pan con alegre corazón, goza de la mujer que amas, porque al lugar donde tú vas no hay ni ciencia ni sabiduría. Quiere decir, cuando una persona muere, según Eclesiastés también, le sucede lo mismo que le sucede a los animales. Eso está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 19. Y allí dice lo que sucede con los hijos de los hombres y con los hijos de las bestias, un mismo suceso es. Todos son tomados del polvo y todos volverán al polvo. Un mismo suceso es lo que acontece. Y en uno de los salmos, creo que es el Salmo 146, dice, no confíes en los príncipes, porque en otras palabras a ellos les sucede el proceso inverso de la creación. ¿Cómo Dios creó al hombre? Creó al hombre del polvo de la tierra, puso en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Aquí dice, no confíes en los hijos de los príncipes, porque sale su aliento, vuelven al polvo y en ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Y hay muchos otros textos que enseñan esto, de manera que tiene sentido que haya una resurrección, porque las personas no andan vagando por ahí. Las personas que murieron están descansando y cuando Cristo venga, dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos juntamente en las nubes de los cielos. Ahora, vemos que Miguel se levanta de parte de nosotros para vencer a la muerte. ¿Debemos temerle a la muerte? Nadie quiere morirse. Pero cuando tú mueres, tú descansas. Y Jesús prometió que Él vino para vencer a la muerte. Por eso el libro, la carta a los Hebreos, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a aquellos que por temor de la muerte habían permanecido cautivos todos los días de su vida. Vemos que se le dice a Daniel que selle el libro. Este libro es sellado en un sentido, en el sentido de que el libro no se pudo entender completamente en ese tiempo. Las cosas que Daniel estaba escribiendo, aunque él entendía algunas cosas, dice, guárdalo y séllalo porque es para el tiempo del fin. Cuando vino la reforma, cuando se descubrió la imprenta, cuando hubieron hombres que estuvieron dispuestos a dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, y con ella dice que le dieron una herida de espada a la bestia que tuvo herida de espada
y vivió. Esa bestia tuvo una herida de espada porque la palabra de Dios es una espada. Y eso fue lo que hicieron los reformadores. Usando el símbolo que está en Apocalipsis 12, donde dice que la mujer tiene debajo de sus pies la luna. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ellos usaron la Biblia para interpretar solamente la Biblia. Quiere decir, para interpretar la palabra de Dios, solo la Biblia y toda la Biblia. Y en ella encontraron todas estas profecías, y esto les hizo entender que la venida de Cristo estaba muy cercana. Y por ese tiempo, aproximadamente por el año 1798, justo cuando aparece la caída del papado, en estos tiempos comienza a abrirse el libro de Daniel, y es lo que lleva a la comprensión de muchas cosas que los cristianos de otros tiempos no pudieron comprender, como mismo decía la profecía. De hecho, Daniel no lo pudo comprender. Hubieron varias personas que participaron de esto. Dice: numerosos expositores en Inglaterra, José Wolf en Medio Oriente, Manuel Lacunza en América del Sur y Guillermo Miller en los Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías, basándose en su estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda venida estaba próxima. Y ciertamente eso es lo que enseña la profecía. Entonces terminamos con lo que dice el capítulo 12, versículos 5 al 13. Hay tres periodos de tiempo que se mencionan aquí: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 6, un varón que se para. Voy a leerlo para que sea más exacto. Dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Y ahora va a responder. Recuerden, los periodos de tiempo que vamos a hablar es cuándo será el fin de estas cosas, de estas maravillas. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se acuerdan ahora del capítulo 7? 1260 días. Pero es interesante porque aquí también hace un vínculo. Dice: y yo oí, mas no entendí. ¿Se dan cuenta? Daniel no entendió. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No es hasta el fin de la guerra entre estos reyes, como algunos dicen. Es hasta el tiempo del fin. Lo explica bien claro. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Como dice el versículo de memoria: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ese tiempo, cuando empieza, habla de otro periodo de tiempo también. Dice: bienaventurado el que llegue a 1335 días. Miren qué impresionante, porque dice: desde el tiempo, vamos a leerlo nuevamente, desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo va a recibir su heredad? Al fin de los días. Del año 508 al año 1798 tenemos 1290 días. Quiere decir, de la conversión de Clodoveo, cuando el Papa entonces comenzó a tener el poder del ejército de los francos, hasta la supremacía, hasta el fin de la supremacía, cuando Napoleón Bonaparte, a través del general Berthier, le quitó al Papa el poder temporal. Hay 1290 días. Del año 538 al 1798 hay 1260. Pero del año 508, que es lo que estamos tratando aquí, 1290 días hasta el año 1798. Y dice: bienaventurado el que espere 1335 días, que son 1335 años. Del mismo año 508 al año 1843 se extienden los 1335 días. Y ahí vemos que en el año 1844 se cumple entonces las 2300 tardes y mañanas. Miren qué diagrama tan impresionante,
Que Dios te bendiga, querido amigo, que Dios te guarde y ojalá que esto haya servido de ayuda, que haya servido para levantar tu fe y la esperanza en la segunda venida de Jesús y para dedicar tiempo a estudiar este libro maravilloso donde está descrito a través de estas profecías cómo Dios va a tener éxito venciendo el mal en este mundo y trayendo un reino de paz, un reino donde no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Miguel se levantará de parte de los hijos de su pueblo para que pueda entonces haber una resurrección y estas personas que resucitan, como dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos, dice, esto mortal será vestido de inmortalidad y, querido amigo, felices para siempre. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en el próximo folleto porque ya esta es la última lección de este folleto. Bendiciones.